¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Hoy vamos a hablar del diseño universal de aprendizaje. Soy Diego Fuentes, maestro, profesor y preparador de oposiciones y, como digo, hablaremos de este modelo de enseñanza que me habéis pedido tanto en los comentarios, que es tan importante como vamos a ver a nivel legislativo. Y la LOMLOE, la modificación de la LOE y los nuevos reales decreto, cómo están poniendo el foco en este modelo de enseñanza que al final, de forma muy resumida, lo que hace es poner el foco en la capacidad y no en la discapacidad. La discapacidad la tiene el contexto y las metodologías y por eso nuestro alumnado no llega a tener esas experiencias positivas. Si de verdad te aportan este tipo de vídeos, agradezco mucho tu manita arriba. Si este vídeo tiene el suficiente apoyo, todas las dudas que tengáis las podéis dejar en los comentarios. Haremos una segunda parte un poco más práctica y estoy seguro que entre esos dos vídeos os va a dar un marco de referencia bastante potente. Deciros, por otro lado, que esto en detenimiento, en profundidad, con ejemplos prácticos, con propuestas específicas de otras docentes que han pasado por el curso, lo tenéis en la formación anual de metodologías activas. Echadle un vistazo, preparador EduFIS, curso de metodologías activas, donde trabajamos todas las metodologías activas. Es una formación que es prácticamente un máster para mejorar vuestra docencia y para entender toda la innovación con sentido, tanto a nivel de oposición como a nivel del día a día docente. Échale un vistazo y ya sí empezamos. Primero de todo, antes de hablar del diseño universal de aprendizaje, para mí es muy importante el referente. En todos los reales decretos Vamos a ver lo que pone en la mayoría de reales decretos, y esto viene por la modificación que se produce en la LOE. De acuerdo con este enfoque, el nuevo texto de la Ley Orgánica 2/2006 del 3 de mayo de Educación incorpora entre los principios y fines de la educación el cumplimiento efectivo de la Convención sobre los Derechos del Niño, la inclusión educativa, que solo tenéis que buscar en vuestros documentos las veces que aparece inclusión, muchas veces. Vamos hacia un modelo en el que todo nuestro alumnado se sienta capaz. Y esto lo vais a ver en todos los reales decretos nuevos y en los decretos cuando se concreten también en la mayoría de comunidades. Y la aplicación de los principios del diseño universal para el aprendizaje. Y si os vais al artículo 5, cuando habla de principios generales en el real decreto, vemos que en el 4, con este mismo objetivo, las medidas organizativas, metodológicas y curriculares que se adopten se regirán por los principios del diseño universal para el aprendizaje. Luego también en el artículo 21, en cuanto a autonomía de los centros, nos habla de modelos abiertos de programación docente y de materiales didácticos que atiendan a las distintas necesidades de los alumnos y alumnas y del profesorado bajo los principios del diseño universal para el aprendizaje. Y si nos vamos al anexo 3, ahora que nos va a tocar programar en situaciones de aprendizaje, que es, digamos, una evolución natural de las unidades didácticas, nos habla que así planteadas las situaciones de aprendizaje constituyen un componente que, alineado con los principios del diseño universal para el aprendizaje, permite aprender a aprender y sentar las bases para el aprendizaje durante toda la vida, fomentando procesos pedagógicos flexibles y accesibles que se ajusten a las necesidades, las características y los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. Ahora bien, Diego, esto está muy bien, lo vemos que es muy importante. El otro día creo que lo conté en el Real Decreto de Primaria nuevo. Aparece unas 40 y tantas veces la palabra inclusión para que veáis que es muy importante poner el foco en que nuestro alumnado pueda alcanzar esas experiencias satisfactorias y se puedan utilizar metodologías activas para que así se alcancen, pero sin más dilación os tengo que decir que el DUA o Diseño Universal de Aprendizaje es un modelo de enseñanza que proporciona opciones didácticas para que nuestro alumnado se transforme en personas que aprenden a aprender y estén motivados por su aprendizaje. Esto que queda muy bonito, ahora lo vamos a concretar, pero nos dice que estén preparados para continuar aprendiendo durante sus vidas. Así parece algo muy genérico, pero, como digo, vamos a seguir especificando. De esta manera, fomenta procesos pedagógicos que sean accesibles, y aquí viene la palabra clave, accesibles para todos mediante un currículum flexible que se ajuste a las necesidades y diferentes ritmos de aprendizaje.
Se diferencian tres redes neuronales en este modelo de enseñanza: las redes afectivas, que hablaríamos del por qué se aprende y la importancia de proporcionar múltiples formas de implicación; las redes de reconocimiento, que se aprende, proporcionar múltiples formas de representación; y las redes estratégicas, que pone el foco en cómo se aprende y así proporcionar múltiples formas de acción y expresión. Así, el diseño universal de aprendizaje propone estrategias de acceso a la información para los estudiantes, así como la manera en que vamos a solicitarles trabajos o actividades. Y, por supuesto, los mecanismos que los motiven para realizarlas. También habla desde sus hogares. Nos está diciendo que ya no vale solo con hacer exámenes, sino que tenemos que dar distintas propuestas de información, tenemos que motivar de distintas maneras, y aquí también va a entrar en juego la tecnología. Tenemos que dar herramientas para que nuestro alumnado sepa aprender a aprender, la importancia de que nosotros como docentes entendamos de neurodidáctica cómo optimizar el cerebro y la importancia de las técnicas de estudio que funcionan y cómo podemos motivar y llamar la atención y secuestrar esa atención de nuestro alumnado. Y para ello nos dice que es esencial que sepamos que el diseño universal, como hemos dicho, ofrece 3 principios para incluir en las planificaciones y que cada uno de ellos tiene sus categorías y ejemplos concretos. El primer principio del diseño universal de aprendizaje es proporcionar múltiples formas de representación, estrategias que orienten al que estamos enseñando. Para la percepción, por ejemplo, alternativas a la información visual, proporcionar descripciones de texto, habladas para las imágenes o presentaciones visuales. Si vamos a presentar un recurso, que no sea únicamente en forma de imagen, que también se vea de forma oral, que también se vea imagen en conjunto multimedia, con palabras. Todo esto lo que va a hacer es que más parte de nuestros alumnos y alumnas alcancen el aprendizaje que pongamos de relieve cuando nos marquemos esos criterios y esos objetivos didácticos. También en las múltiples formas de representación para lenguaje y símbolos, ilustrar a través de múltiples medios, presentar conceptos clave en una forma de representación simbólica. Hablamos de ilustraciones, tablas, movimientos, vídeos, fotografías. Esto que nos decía, ¿no? El diseño universal de aprendizaje solo lo tenemos que llevar con nuestro alumnado NEAE. No, el diseño universal de aprendizaje es para toda la clase, también para motivar, para que todo nuestro alumnado sepa lo que se espera de él. Incluso este primer principio de múltiples formas de representación, no, lo que estamos buscando es maximizar la transferencia y generalización. Y para eso podemos entregar o podemos proporcionar listas de verificación, organizadores, recordatorios electrónicos, mapas mentales, mapas conceptuales, imágenes visuales. En definitiva, es lo que siempre se habla de no solo ofrecer el recurso, la propuesta, el aprendizaje mediante una imagen, sino utilizar todo lo que tenemos a nuestro alcance. De hecho, dejaré en las notas del programa la rueda del DUA, donde tenéis muchas aplicaciones divididas por cada principio, y estoy seguro que así lo vais a entender mucho más. Segundo principio, el cómo se aprende. Aquí vamos a proporcionar múltiples formas de acción y expresión, estrategias que orientan el cómo vamos a enseñarlo. Primero de todo, entraríamos en la acción física, donde tenemos que variar los métodos de respuesta y navegación, proporcionar alternativas para interactuar con diversos formatos: voz, teclado, dibujo, imagen, letras, vídeos. Que nuestro alumnado no simplemente nos dé una propuesta escrita y ya está, y con eso el 80% de la nota. No, tenemos distintos, y de hecho en los trabajos se puede utilizar el teclado, se pueden utilizar infografías, se pueden utilizar vídeos. Dentro de este segundo principio lo haríamos de expresión y comunicación. También se nos insta a usar múltiples medios para la comunicación a la hora de construir distintos productos en forma de proyectos, como puede ser un discurso, un dibujo, una ilustración, cómics, guiones, diseño, películas, música, movimiento. Utilizar las redes sociales, herramientas web interactivas como Lake Worksheet, foros, chats, diseño web, presentaciones de animación. Os dejaré la rueda del diseño universal de aprendizaje, que ahí tenéis múltiples aplicaciones. Y luego, por último, en este segundo principio hablaríamos de las funciones ejecutivas, que se trata de mejorar la capacidad para monitorear el progreso, hacer preguntas para guiar el autocontrol, que son esas funciones ejecutivas, ese control inhibitorio,
que aún nuestro alumnado no tiene desarrollado al 100%. Y estas funciones ejecutivas, que es el control inhibitorio, autocontrol, la flexibilidad cognitiva y la memoria de trabajo, es lo que nos diferencia de los animales. Entonces, lo tenemos que fomentar de alguna manera. Mostrar representaciones de progreso, antes y después, cómo hemos mejorado antes de la tarea y después, proporcionar modelos de estrategias de autoevaluación y coevaluación. Para mí esto es importantísimo, pero utilizar la autoevaluación para que también transfiera a la vida, es decir, que nuestro alumnado sepa cómo autorregularse, y aquí entraría la evaluación formadora. Esto es, como digo, es muy importante, y la mejor manera, sin duda, y esto si os habéis leído el libro de neuroeducación de Jesús Guillem, lo veréis, que la mejor forma de desarrollar las funciones ejecutivas es mediante la dramatización, mediante el teatro. Y luego el tercer principio del diseño universal de aprendizaje sería proporcionar múltiples formas de motivación, estrategias que orientan el porqué de lo que se está enseñando. Va a haber unos alumnos y unas alumnas que se motiven quizá de forma más visual, que les motiven unos intereses, que les motive quizá poner el foco en el esfuerzo, otros que ponen el foco en los intereses. Pues esto también se trata del DUA. Mediante los intereses lo que vamos a hacer es minimizar las amenazas y distracciones, crear un clima de aula de aceptación y apoyo, variar el nivel de novedad, siempre intentar empezar las unidades didácticas con el factor sorpresa. De hecho, la neuroeducación nos muestra que cuando se empieza una tarea con sorpresas se va a retener más. Las demandas sociales requeridas para el aprendizaje o rendimiento también se va a tener en cuenta. Como veis, son muchos principios de las metodologías activas, que se trata de preparar para la vida, que el aula no sea un sitio estanco, un laboratorio que no tenga que ver con la vida. Al final estamos preparando ciudadanos no para el futuro, sino ya para el presente. Dentro de este tercer principio hablaríamos de esfuerzo y persistencia a la hora de fomentar la colaboración y la comunidad. Nos hablas de crear grupos de aprendizaje cooperativo, proporcionar indicadores que guíen a los alumnos sobre cuándo y cómo pedir ayuda, construir comunidades de estudiantes comprometidos en intereses comunes, esos grupos de trabajo, crear expectativas para el trabajo grupal. Aquí pone el foco mucho y de hecho, ahora mismo estoy acabando el libro de la evaluación en el aprendizaje cooperativo, y un capítulo de más de 25 hojas está sustentado en evidencia científica del poder que tienen los grupos respecto a la individualidad. Hay que trabajar obviamente también de manera individual, pero sabiendo todas las bonanzas que nos da el trabajo en grupo y el trabajo cooperativo, creo que es algo que sí o sí lo hemos de introducir en nuestras aulas. Luego, dentro de este principio se habla de autorregulación, lo que hemos hablado antes de evaluación formadora. Se nos insta como docentes a desarrollar la autoevaluación y la reflexión, ofrecer dispositivos, ayudas o gráficos, tickets de salida, recopilar, registrar y mostrar datos de su propio comportamiento, como aquí dentro del canal de YouTube, que no hace mucho hablábamos de la escalera de la metacognición. Utilizar actividades que incluyan un medio por el cual los alumnos obtengan comentarios y tengan acceso a recomendaciones a modos de ejemplos. Aquí se hablaría del portfolio del aprendizaje, que funciona muy bien para que nuestro alumnado sepa los principales productos y proyectos que ha hecho, cómo ha mejorado del principio a final, lo que se espera de él en cada uno de esos productos. Y como veis, de manera resumida, el diseño universal de aprendizaje, DUA, pone el foco en la capacidad y no en la discapacidad. La discapacidad se la da a los contextos. Y si lo relacionamos con otras pedagogías, perdón, el currículum acompañado de los principios DUA se conforma con 4 componentes interrelacionados. Nos habla de objetivos que deben reconocer la diversidad del alumnado, permitiendo más opciones para alcanzar el dominio de los contenidos, métodos, donde nos proporciona ideas como las ejemplificadas que hemos comentado antes, y metodologías activas, materiales, que sean variables y flexibles. Y aquí también se habla de distintos instrumentos de evaluación. Y de hecho, uno de los principios de la evaluación formativa es utilizar distintos instrumentos para que sea una evaluación objetiva y sobre todo podamos extraer el máximo de información mediante coevaluación, autoevaluación y heteroevaluación. Y nada, se pone el foco de nuevo, en los andamiajes, y se pone el foco en la individualidad. Y de hecho, en la neuroeducación se nos habla de que cada cerebro es único. Aquí no existen fórmulas mágicas. Nuestro alumnado tiene trastorno de atención, vamos a hacer X, Y y Z. No, vamos a proponer los objetivos, vamos a tener unas propuestas de referencia, pero al final cada cerebro es único y con expectativas. Y como decía Pablo Pineda, nuestro alumnado
no es excepcional, solo necesita que le estimulemos para que alcance todo su potencial y mediante una adaptación progresiva tenga esas experiencias positivas. Para el principio 1, ejemplos de aplicaciones, Geniali, YouTube, Woki, Telagami, Nube de Palabras. Para el principio 2, de acción y expresión, tenemos Spreaker para esas producciones orales en forma de podcast, Visual Thinking, el Pic Collage. Y para el principio 3, de motivación, propuestas que funcionan muy bien como Pixton, Mentimeter, Paddle, Kahoot. Al final son distintas propuestas que vais a poder profundizar en la rueda del diseño universal de aprendizaje, que os voy a dejar en las notas del programa. Y como digo, muy importante que entendamos los 3 principios. El tercer principio, proporcionar múltiples formas de motivación para que nuestro alumnado no solo se tenga que motivar porque le demos una imagen o porque le demos una actividad, sino que se vea el clima que creamos, ese trabajo cooperativo, esa autorregulación. El principio 2, que hace referencia a las múltiples formas de acción y expresión, esas estrategias que orientan a cómo vamos a enseñarlo y que se den esas variables en métodos de respuesta, que se utilicen distintos medios para la comunicación, para los productos, para desarrollar esas funciones ejecutivas en forma de teatro. Y el principio 1, en relación a las múltiples formas de representación, tanto a nivel de percepción, información visual y multimedia, lenguaje y símbolos, para que todo nuestro alumnado entienda lo que se espera de él y para la comprensión maximizar de esta forma la transferencia. Esto, como digo, estaba relacionado con las 3 redes neuronales, las redes afectivas, el por qué se aprende, las redes de reconocimiento, el qué se aprende, y las redes estratégicas, el cómo se aprende. Es muy sencillo, simplemente tenemos que entender qué aplicaciones nos pueden ayudar para cada principio, de qué manera voy a presentar una actividad con distintos recursos, distintas formas de motivar y distintas metodologías, por así decirlo, para que todo mi alumnado tenga experiencias satisfactorias y se sienta capacitado. Ponemos el foco en la capacidad y no en la discapacidad. Y esto sería como el primer vídeo. A nivel legislativo hemos destacado porque es importante, aparece de hecho en el artículo tanto a nivel de autonomía de centros como en los principios generales que ha de tener la programación, y incluso cuando habla de inclusión educativa, la aplicación de los principios del diseño universal para el aprendizaje. Y si de verdad os ha gustado este vídeo, yo espero esa manita arriba y haremos una segunda parte profundizando un poquito más cómo llevarlo al aula. Y como digo, me gusta mucho cómo le dieron un pasito más allá a esto del diseño universal de aprendizaje. Ser maestra Tania, que hizo una ponencia, una masterclass muy potente, de hecho tengo su libro pendiente de leer sobre inclusión, pues dentro del curso de metodologías activas tenéis ese módulo de diseño universal de aprendizaje donde explicamos el diseño universal de aprendizaje, tenemos ejemplos de cada una de las aplicaciones y sobre todo tenemos ese portfolio del talento que funciona también para alcanzar esa inclusión real. Espero que te haya aportado. Cualquier sugerencia, cualquier duda, te leo para el siguiente vídeo y nos vemos muy pronto.